Buenos días, mi nombre es Gabriela Lizeth Castellanos Guevara, pertenezco a la maestría de la educación. Actualmente me encuentro realizando un ejercicio de investigación cualitativa que tiene como propósito comprender el fenómeno del acoso escolar desde la experiencia y la reflexión de los actores educativos. En esta ocasión tenemos en este espacio al licenciado maestro Eduardo Cárdenas Monayo, que cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y maestría en Marketing Digital, con una trayectoria de 10 años de servicio en el magisterio. Bienvenido, Eduardo. Gracias por la oportunidad. Muy amable. Eduardo, desde tu experiencia, ¿qué es el acoso escolar? Bueno, es que el acoso lo podemos definir desde diferentes áreas, ¿no? Pero si, por ejemplo, nos vamos a lo que sería lo global, en general es como este hostigamiento que existe por parte de otra persona o personas sobre una sola, que llámese físico, puede ser verbal o de todo estilo, que atente contra su tranquilidad en su espacio para aprender, ¿no? Sí, ¿qué acciones crees que se puedan implementar o se están implementando en las escuelas para disminuir o identificar el acoso escolar? Es un poquito difícil de comprender en general, dependiendo del ambiente, para poder identificar este tipo de situaciones, porque a veces uno como docente, a pesar de que tienes al grupo frente a ti y los ves todos los días, tú puedes notar esos cambios, ¿no? que tienen los chicos, las chicas, pero muchas veces, como es parte de su transición en la edad, en esa madurez que tienen como seres humanos, biológicamente, los cambios de humor son constantes, ¿no? Entonces es difícil entender desde el punto de vista de la observación, ¿no? Hace falta pues mucha capacitación para poderlo entender, pero cuando la forma más práctica de verlo, pues es cuando tú lo estás viendo tangible, cuando estás viendo que hay cierto pesar sobre cierto alumno, que todo el mundo le hace carrilla o que normalmente le llaman mucho la atención, o el más recluido de todos los demás, el que excluyen. Y eso es una manera de identificarlo tangible dentro del aula de clases. Fuera de, es más complicado. Sí, fíjate que coincido con lo que estás diciendo. Ahorita, en la actualidad, en diferentes ámbitos se está viviendo este fenómeno, ya no digamos el ciberacoso, sobre todo tú que estás en esta área de las ciencias de la comunicación, sí, donde pues hasta está la policía cibernética, ¿no? Y vemos que ya a mayor nivel educativo pues se vive con intensidad. ¿Qué hacen en las universidades, Eduardo, como que es la área donde estás tú trabajando para...? Ese está muy complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, uno lo puede ver desde su expertise y desde lo que uno conoce. En mi campo, que por ejemplo es marketing, hablando de la parte de la maestría, salen unas estadísticas cada año que son de Metricool, que te dice pues el comportamiento de los consumidores, ¿no? Y cuando hablamos de ese sector en específico y hablamos de redes sociales, hay una a la que ellos están muy orientados ahorita, ¿no? Que es Instagram. Si uno es más chismosito y te pones a ver, te das cuenta que ellos no suben nada. O sea, no suben nada, tienen sus cuentas abiertas, pero suben muy poquito. Uh-huh. Se exponen muy poco en esa red, ¿no? Pero sí la utilizan mucho para ver lo que hacen los demás en esa red. Suben poco que quede fijo. Y entonces, como son cosas que son momentáneas, duran un solo día cuando suben stories, en las escuelas se les prohíbe, tú sabes, ¿no? Que tengan el celular a la mano, que estén hablando de la escuela dentro de... Pero es que las instituciones más que nada cuidan su nombre. Entonces no les preocupa tanto. Digo, a mí me toca estar en el sector privado, no vamos a mencionar universidades por sí. Pero por esto de los derechos de autor aquí, ¿no? Pero me he fijado que la gran mayoría que me ha tocado transitar no les importa tanto lo que sucede fuera de la institución. Entonces, más bien les importa cuidar el nombre, y la parte esta del acoso se va dejando de lado porque no les interesa. Realmente lo que les interesa es que el alumno pague. Y esto hablamos de instituciones privadas. En instituciones públicas lo que les interesa es que la institución no tenga un mal nombre.
Al final de cuentas son tantos que es difícil cuidarlos a todos, pero sí brindan atención psicológica, sí brindan espacios de esparcimiento para tratar de evitar esto y que los alumnos convivan más entre ellos, pero a veces no es suficiente, son demasiados. Fíjate que ahorita me diste respuesta a varias preguntas, que es muy interesante lo que nos acabas de decir, porque es cierto, o sea, se delimita y dicen, nomás esto me pertenece a mí, o sea, ya lo que pasa afuera no. Eso nos pasa con los chicos de 6º año en primaria, en 5º año, donde pues es mi contexto, donde no se le da ese seguimiento. Pero hablando de los marcos legales, ¿consideras tú que ahorita se está dando respuesta desde lo legal a este problema del acoso escolar o nos falta? Porque no nomás lo vivimos en cuestión de alumnos, ¿no? Sino también en la docencia. Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué piensas tú que nos falta en el marco legal o si ya está bien establecido? Es que mira, si lo hablamos de la parte legal o lo hablamos constitucionalmente, ¿no? Si hay un artículo que lo define, que decíamos que era el artículo 3, ¿no? Previo a que platicábamos tú y yo, pero no quiere decir que porque está en la ley establecido, o sea, una cosa es el texto y otra cosa es la praxis, ¿no? Sí. Y realmente lo complicado es que se vuelve impracticable porque no puedes estar señalando cada hecho, porque a veces falta, es como en el deporte, ¿no? A veces es un poquito más de pensar en congruencia de uno decir, bueno, esto no fue tan grave, lo podemos atender aquí, lo podemos tratar con los padres de familia, todos tienen derecho a un entorno seguro, pero tú hablabas, ¿no?, de que no se le daba seguimiento a veces. Y entonces, a veces no nada más es de la autoridad, también es desde adentro, desde casa, no se le da seguimiento desde ahí. Entonces, queda uno limitado, atado de brazos. En el caso de menores de edad, en algún momento me tocó dar clases en preparatoria, en el Colegio de Bachilleres de aquí del estado de Jalisco, y son contextos muy difíciles. Por ejemplo, estaba en un cobaje que estaba para aquel lado de Tlajomulco, en San Sebastián, y entonces los chicos de ahí vienen de familias disfuncionales, ¿no? Sí, y entonces eso influye muchísimo en el comportamiento de ellos, están en la edad más difícil. El contexto tiene que ver. Cuando ya empezamos a hablar de su educación primaria, su educación secundaria, te das cuenta que cuando empezaron, pues no eran lo que son ahora, ¿no? No traían las problemáticas que traen ahora. Y entonces, si alguien no le dio seguimiento desde primaria, en secundaria, pues se transforman completamente, y en preparatoria ya definieron su personalidad y ya es difícil cambiarlos. Entonces, ¿a quién tiene la culpa, no? Al final de cuentas, los padres siempre le van a echar la culpa al docente. Siempre dicen, lo que pasa es que los maestros no hicieron, lo que pasa es que la escuela no hizo, pero se les olvida que el docente solamente es una guía. Es prácticamente esta parte que te lleva a través de tu camino. Ajá, en lo educacional, en lo que tiene que ver con conocimientos, pero pues no forma... Pues sí formamos valores en la escuela, pero no los importantes, los que se llevan en casa. Y los papás no le dan seguimiento, le dejan todo eso a las instituciones. Y al final el maestro que trabajó 5, 10, 15, 20 años en una misma institución, que le tocó aguantar regaños de papás, de autoridades, porque eso es muy importante también. ¿Qué merma la calidad de los docentes? El jefe inmediato. Siempre. Así es. Porque los maestros, digo, tú recordarás, a lo mejor yo también cuando empecé, entras con mucha ilusión. Sí. Digo, nunca se pierden las ganas digo, uno por eso es docente, ¿no? Ajá. Quieres transmitir conocimiento. Pero te van quitando los ánimos, porque hay tanta formatitis, hay tanto burocracia, y el que llega siempre es recomendado, amigo de alguien, heredó la plaza, y quiere pararse el cuello. Entonces, si tú tienes una buena iniciativa que funciona, te limitan. Y si sí funciona, a pesar de eso, él se presina con tu nombre. Entonces, es algo que va mermando la calidad, y por eso la gente no le da seguimiento. Dices, bueno, si va a tener consecuencias malas, van a ser para mí. Nunca se le va a dar una atención o una reforma para esto. Y si tiene consecuencias buenas, solamente se van a parar el cuello. Eso es lo que merma los procesos legales. Así es, Eduardo. Yo creo que es lo que se vive a diario en lo profesional, y que a veces pues trae una repercusión en nuestro quehacer como docentes. Pero también, ¿consideras tú que afecte en el desempeño de los alumnos y en su autoestima? Muchísimo, porque yo trato siempre es una constante que he tenido en mi parte como docente, problemas con la autoridad.
Yo creo que también nos pasa a muchos, sí. Yo constantemente me peleo con mis jefes inmediatos porque luego es que maestro no tiene que ser amigo de los chicos. Y eso es una línea muy delgada. Sí. Y sobre todo, bueno, yo creo que a cualquier edad, a cualquier edad. Porque a mí me han llegado chicos que en un contexto que no confían en ti como docente. O sea, te desafían, te retan constantemente. Porque no han tenido en el maestro también un amigo. Y al final de cuentas, sí somos amigos de los muchachos. Más allá de ser sus docentes, te vuelves su amigo porque si no lo comprendes en su contexto, él no puede aprender, lo limitas. A mí me decían mucho, es que lo saca mucho. Yo soy mucho de llevarlos a donde ellos quieren ir. Si ellos quieren ir al zoológico, vamos al zoológico. Si tienen, por ejemplo, ahora que tenía unos chicos de mercadotecnia y les gustaba ir a hacer focus group. Entonces, íbamos lejísimos. O sea, y a veces yo iba pensando, ¿por qué accedí a esto, no? Pero uno tiene que ser partícipe a veces de sus locuras, como si fueran tus hijos, ¿no? Porque eso les ayuda a desarrollarse poco a poco. Si tú incentivas que sus ideas no queden cortas, ellos aprenden más del preguntar, del ver afuera, del ver el campo de acción. Muchas veces los libros y lo que uno les puede poner en una presentación no son suficientes, necesitan verlo. Y quedan cortos, ¿no? Quedan cortos. Y uno obtiene más de ellos. Sí, totalmente. Además aprendes, es correcto. Ajá. La verdad, los libros de texto te ayudan mucho a aprender. Leer siempre será la mejor herramienta, pero viene muy limitado. Viene muy limitado, inclusive los libros que te venden afuera, porque los mismos autores a veces son docentes de las mismas instituciones, ¿no? Y entonces cada quien enseña lo que quiere. Y aunque existe un programa académico que seguir, tú sabes que cada año te piden hacer una planeación. La planeación no sirve de nada, porque tú la ves... Más bien la vas nutriendo. Claro, porque al final del día la planeación, ¿cuándo la terminas de ver completa? No se puede. Porque es una constante modificación. Te ponen la fecha de aquí, la fecha de allá, ya no vinieron a la escuela y que hubo capacitación docente que era un viernes, ¿no? Y al final de cuentas te mueve todo. Entonces dices, bueno, ¿en qué momento voy a terminar mi planeación? Y tú vas brincando temas diciendo, a ver, ¿qué es lo más importante que los chicos necesitan ver? ¿A quién le doy seguimiento? En grupos de 40, 50 alumnos. Un maestro para todas las 5, 6, 7 materias es impracticable. ¿Crees que eso sería la problemática también? Claro. O sea, de que tenemos un área de oportunidad. Claro, porque mira, piénsalo de esta manera. Chicos que conviven, en el caso de primaria, 6 años juntos. Se conocen en un mismo contexto, pero nada más conocen ese grupito de 30, 40, 50 alumnos que van llevando. Ven al mismo maestro 2, 3 años, porque además repite uno, ¿no? Como docente a veces. Sí. Las instituciones se quedan cortas en contratar docentes y en pagar buenos sueldos. Y luego salen y conocen un mundo diferente y dicen, otra vez lo mismo. Así es. Pero es porque ya saben que van a verse otro año con las mismas personas, otro año con el mismo maestro. Y entonces si tuvieran una variedad, que esto pasa en otros sistemas, también es una estira y afloja, porque, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, que van cambiando de aula y tienen diferentes maestros, hay más acoso de cierta manera plausible, pero porque las leyes son muy laxas. No hay castigos, digamos, para los agresores o hay muchas condescendencias, ¿no? Y entonces, si hubiera una combinación de este tipo de sistemas en lo que los chicos puedan convivir con otros chicos para que no sufran de acoso y se enseñen a ver que hay diferentes tipos de personalidades y que pueden conocer más gente y confiar en más gente, falta eso, hacerles ver que hay un mundo afuera más grande y que pueden confiar en más gente y a dónde tienen que acudir, que no se sientan limitados. Fíjate que eso que nos acabas de decir es importante, o sea, saber qué hacer en ese momento, ¿no? Tener claro ahora sí que las ayudas en el momento de que se presente la situación, los protocolos que nos ha hablado el gobierno. ¿Crees, como ya nos has dicho, ya están en el tintero o ya están plasmados? Pero ¿qué nos falta, Eduardo? O sea, ya están ahí, pero ¿qué consideras tú que nos hace falta? O sea, para que se lleven a cabo una paridad, primero que nada, ¿no? Porque cuando se aplican protocolos, habría que preguntar, y esto te lo pongo así como a lo mejor tarea para el día a día. Tú pregúntale a tu jefe inmediato si conoce los protocolos. No los conoce, es más, ni los había visto en su vida. La gran mayoría no los conoce, no es una generalidad, pero... Entonces obligan a que el que los conozca sea ¿quién?
el docente, El ¿no? docente, sí. Y entonces el docente conoce de cabo a rabo cómo se ejecutan estos protocolos. Lo llevas a cabo desde la observación, ¿no? Primero que nada, que siempre es el primero de todo, el primer pasito. Y luego el llevar un registro donde de la bitácora, y luego la plática, hasta la charla. Y al final de cuentas tú le das seguimiento, y tú lo dijiste muy bien al principio, ¿quién le da continuidad? Se pierden las instituciones, en la misma institución en la que a veces uno ejerce. Entonces más arriba no hay personal lo suficientemente capacitado, porque como dijimos, fulanito que heredó la plaza, sutanito que entró por una amistad, y no es la persona indicada, no se cubren los perfiles. Una, no hay la cantidad suficiente de docentes para observar esta parte. Dos, no existe realmente una guía manual que todos sigan, solamente la conoce el que tiene contacto. Sí. Ajá. Y tercero, que como no hay el suficiente personal, en este caso hablando de docentes, tampoco no lo haya. Arriba hay demasiado. Gente que no tiene la especialidad en lo que debe de hacer y que nada más está ocupando un puesto por dinero. Así es. Y ya para concluir, Eduardo, y nos quedó muy claro ahorita tu experiencia que nos has platicado, tus conocimientos. ¿Qué le recomendarías a los docentes primero, más que nada, y a los padres de familia, para, te digo, minimizar? Porque no lo podemos a lo mejor erradicar totalmente, que sería lo ideal para minimizar este problema. Yo creo que lo número uno, y a lo mejor sería como salvando el pellejo, por decirlo así, sería siempre llevar un registro. Sí. La mejor defensa para el chico involucrado que tiene estos problemas, que a lo mejor, que ahorita es muy común, uno, el bullying, ¿no? Los problemas de identidad de género, problemas de psicológicos o psicosociales que se desarrollan, que ahora ya tenemos más como el autismo y todo esto, bla, bla, bla. Primero, hacer un registro de todo lo que tú ves, ¿no? Dos, orientar a los chicos a conocer qué áreas les inmiscuyen a ellos, ¿no? Por ejemplo, un chico que es autista, que no sabe que es autista, pues a lo mejor orientarle y decirle, ¿sabes qué? A lo mejor necesitas ir tú al psicólogo por esto. Si hay las áreas, definirlos y llevar también un registro de eso, porque es la mejor arma para uno de que luego no lo tilden uno de que no hizo nada. Yo creo que mientras más se vea el cambio de lo que el docente hace la diferencia. Porque si los demás no lo hacen y tú sí lo haces, poco a poco las buenas prácticas se van heredando y se van copiando. A los alumnos, pues no quedarse callados, siempre hablar, hacerles ver que pueden hablar de todo absolutamente, para que se puedan acercar a la persona indicada. Y a los padres de familia, pues, involucrarse más, sobre todo eso. Uno cuando tiene las reuniones digo, porque creo que también se hacen en primaria todavía, porque pues en preparatoria se hacían aquel entonces en Cobae, citas a los padres de familia y les dices, ¿no? Todo lo que viste del grupo. Así es. Una, no decir, no, echarle la culpa al maestro y decir, es que mi hijo es buenísimo en casa, o sea, ser autocríticos. Los padres de familia tienen que ser autocríticos y decir, ¿qué puedo hacer yo para apoyar al docente? Por eso se ha perdido, digamos, cierta capacidad del maestro de poder ayudar, porque todo lo que el docente hace tiene que ser cuidado con pincitas. Nos han delimitado, ¿no? Sí, además, rápido te puedes ir a la cárcel. O sea, al final de cuentas dices, bueno, entonces, ¿qué hago, no? O te puedes ir golpeado realmente, los papás te insultan, ya se dan casos de que te violentan y dices, bueno, pues, o los papás que vienen de contextos, de trabajos que no se pueden mencionar, ¿no? Que tienes al chico ahí que se siente con muchísimo poder. Así es. O sea, ser conscientes de que sí, a lo mejor ustedes tienen ese poder o esa influencia, ¿no? Pero en la escuela, quien tiene que ser ley, debe de ser siempre el docente, para que los haga parte de la sociedad. Digo, si por algo los meten a estudiar es porque quieren que sean parte de la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, hacernos partícipes de una buena práctica de la docencia, el alumnado, y que sea un espacio seguro de desarrollo. Sí, sobre todo esa parte que dices de espacios, cuidar espacios seguros, que ellos se sientan escuchados, valorados, para que puedan, pues ahora sí erradicar o minimizar este problema. Pues muchas gracias, Eduardo, por haber compartido este espacio con nosotros. De verdad que me encantó y espero que se lleve a cabo, ¿verdad? Y que en un mundo ideal. Es un mundo ideal, así es. Gracias por la oportunidad. Gracias.